Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ángel Omar Pérez Salazar. Los saludo nuevamente desde el mismo lugar, San José del Cabo, Baja California Sur. En esta ocasión trayéndoles la actividad primera de la segunda materia del seguimiento de destrezas técnicas y habilidades de litigio y debate oral de nuestra docente Ani Aurora Mir Cutier. Esta actividad iniciamos con un discurso argumentativo, análisis retórico y argumentativo jurídico de una tesis que nos pusieron de referencia. La tesis es la tesis jurisprudencial 1A, diagonal J 22, diagonal 2025, 11A. Aquí en el título básicamente nos dice de qué trata, ¿no? Delito de violación contra persona menor de 15 años o mayor de 70. El artículo 274, fracción quinta del Código Penal del Estado de México, que lo prevé. No viola el principio nos bis in idem. Aquí prácticamente es el preámbulo de qué trata la tesis. En lo personal se me hizo corta y bastante concreta, como así muy obvia, no sé, se me hizo muy excelente. El principio nos bis in idem básicamente es cuando te están culpando doble por la misma acción o por el mismo delito. Una doble penalidad por el mismo delito. Aquí encontramos una parte en común. Las víctimas menores de 15 años y las víctimas mayores de 60. De principio podemos entender que hay una vulnerabilidad, ¿no? La actividad en sí trata de hacer una argumentación en base a el triángulo de Aristóteles, que forman los pilares de la persuasión: el ethos, el pathos y el logos. El ethos básicamente es hacer credibilidad, por qué te voy a creer a ti o qué me vas a decir, como esa credibilidad, ¿no? de qué me lo está diciendo o por qué o qué me vas a decir. El pathos refuta a la emoción. Un mensaje siempre va a ser más fuerte cuando se involucra la emoción. Eso es intrínseco en el ser humano, ¿no? Un mensaje de sentimiento, por ejemplo, te pueden decir fumar causa cáncer, y si un ser querido, un hijo, un amigo llegado te ve fumando y te dice yo no quiero que te mueras, por ejemplo, ¿no? Pues ya entra la emoción y es un mensaje más fuerte, ¿no? Y el logos es evidenciar con fuente, ¿no? Que algo es real, ¿no? Que se está apegado a la verdad. Continuando con la tesis, básicamente no quiero leer toda la tesis como tal, ¿no? Pero sí los principios básicos, y de ahí hacer como que la idea de la argumentación, ¿no? que se iba a defender. Hechos: una persona fue condenada por la comisión del delito de violación con modificativas. Aquí viene el agravante de cometerse por el padrastro contra su hijastra menor de 15 años. El agravante, aquí tenemos dos: menor de 15 años y el parentesco, ¿no? Ya son dos agravantes al mismo delito. Y aquí dice el fundamento, ¿no? Artículos 273 y 274, fracciones 2, segunda y quinta del Código Penal del Estado de México. En apelación se confirmó esa sentencia. Querían hacer amparo directo. Se reclamó la inconstitucional del artículo 274, fracción 5, refiriendo al considerar que viola el principio de no bis in idem, contenido en el artículo 23 de la Constitución General del Tribunal Colegiado. Negó el amparo contra el que se interpuso recurso de revisión. Aquí como que da un buen sabor de boca, ¿no? Como que algo justo, ¿no? Y aquí, haciendo referencia a los artículos, tenemos el 273, al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de esta, se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 200 a 1000 días de multa. Comete también delito de violación y se sancionará como tal.
al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente al miembro viril o medio de violencia física o moral que sea cual fuere el sexo del ofendido. Aquí vamos a resaltar las partes que aplican. El del artículo 274, parte quinta. Cuando el ofendido sea menor de 15 años o mayor de 70, se le impondrá de 15 a 30 años de prisión y de 300 a 2.500 días de multa sin perjuicio, en su caso del agravante contenida en la fracción 2 de este artículo. Y del criterio jurídico, la primera sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, 274 del Código Penal del Estado de México, establece el delito de violación con complementación típica y punibilidad autónoma para los casos en el que la víctima sea menor de 15 años o mayor de 70. Y no, aquí aclara, no viola el principio de prohibición de doble punición o nos bis idem, del culparte dos veces por el mismo delito, ¿no? Lo que ahora sí vamos con el referente a la argumentación de letos, logos y patos. Yo creo que podría ser cómo se utilice este argumento, como lo vimos en materia de civil, cuando haces la presentación de tus evidencias, ¿no? Cómo vas a mostrar tus evidencias, cómo te presentas y la frase inicial de cómo vas a, como una presentación de una película, ¿no? Bueno, sin más, inicio. Aquí voy a hacer paréntesis en las partes que se vayan haciendo referencias a estas partes, ¿no? En el etos, como juristas tenemos el deber ético y profesional de proteger a quienes no pueden defenderse plenamente por sí mismos. El derecho penal no solo sanciona conductas, también refleja los valores fundamentales de la sociedad. Cuando la ley establece sanciones agravadas para quienes cometen violación contra menores o adultos mayores, reconoce a estas personas que requieren una protección reforzada por parte del Estado. La función del derecho es precisamente garantizar que la justicia prevalezca frente a los abusos de poder, y a la violencia. O sea que es mi trabajo ético y profesional, es el trabajo de usted, señor juez, defender, proteger a las personas más vulnerables. Ahí le metí un poquito de patos, ¿no? Pero básicamente es el etos de por qué me vas a creer a mí, ¿no? Sí, pues porque es mi deber ético, ¿no? Ahora con el logos. Es decir, desde la razón jurídica, la legislación penal tipifica claramente el delito de violación cuando una persona realiza cópula mediante violencia física o moral, o cuando la víctima no tiene la capacidad de comprender el hecho o de resistirlo. Y aquí hace la referencia de los dos casos. En el caso de personas menores de 15 años, el legislador presume su incapacidad para otorgar un consentimiento válido, debido a su etapa de desarrollo. De igual manera, cuando la víctima es una persona mayor de 60 años, puede presentar condiciones de vulnerabilidad física, psicológica o social que facilitan el abuso. Por ello, la ley establece agravantes que incrementan la pena, no con el objetivo de proteger de manera especial a estos grupos. Es muy diferente. De hecho, hay casos en los que se puede dudar hasta la violación, ¿no? Como por ejemplo una mujer adolescente atractiva que violó a un señor de 40, 50 años, ¿no? Por así decirlo. Así como que pues va a haber de inicio sospechas, de inicio va a ser distinto, pues hacerlo válido, o va a llevar cierta complejidad demostrarlo, porque de inicio es como pues el señor no que está tiene incapacidad, o porque no se defendió, porque no se fue, porque no se movió, ¿no? Por esa parte de resistencia. Pero si una persona va sobre otra que es vulnerable, pues ya tiene la ventaja, ¿no? Es como cuando asesinas a alguien, bueno, hay un asesinato, perdón, y con un arma blanca, con una pistola, hay una ventaja obvia en esta parte hacia la otra persona en desventaja, ¿no? Y ya considerando el patos,
El aspecto humano que subyace en cada caso, detrás de cada expediente, existe una historia de dolor, miedo y daño psicológico que puede marcar a la víctima durante toda su vida. Pensemos en un menor que apenas comienza a comprender el mundo y cuya confianza es destruida por un acto de violencia, o un adulto mayor que después de una vida entera es sometido a una agresión que vulnera su dignidad y su tranquilidad. La justicia no puede permanecer indiferente ante este sufrimiento. Tenemos la maravillosa vida, hermosa vida, en dos vertientes. Cuando inicia a este mundo, tu perspectiva, todo lo que vas a generar de experiencia, el mundo como lo ves, como lo percibes, la familia que te tocó, el ambiente, las capacidades económicas, todo lo que conlleva tu desarrollo a ver el mundo, ¿no? Y por otro lado, pues la despedida, ¿no? El promedio de vida del mexicano, a qué edad llega, y básicamente es como ya tu parte de ya trabajé, ya viví, ya hice, ya deshice, merezco descansar, merezco paz después de la lucha de la vida, ¿no? Y llega una persona, en el caso del menor, le va a cambiar la perspectiva de la vida. Ya va a ser una persona que no se va a desarrollar naturalmente, que va a tener miedo a lo social, va a ser muy complejo poderse rehabilitar para encontrar una pareja, desarrollar una familia. Y en el otro caso, de la persona mayor, es una persona que naturalmente, conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo mayores, somos unas personas más nerviosas, somos unas personas que necesitan ciertas atenciones, cierto seguimiento, y que rompan esa paz que ya se merecía la persona, ¿no? Por vivir, por hacer su vida, por salir adelante, por sobrevivir, vaya, en el tipo de vida que vivimos ahora. Y que otra persona solamente en los dos casos, para satisfacer un deseo carnal, plenamente hipócrita, plenamente de placer, vago, animal, instinto, es imperdonable, vaya, ese tipo de actos, y hacerlos hacia las personas con esa ventaja de que no tengan una capacidad plena, que no tengan la facilidad de defenderse. Es simplemente una persona que lo hace una persona dañada, una persona que no tiene empatía. Por lo tanto, este tipo de personas, si se les puede llamar así, no deben de estar viviendo en sociedad y poniendo en riesgo no solo a estas dos partes sociales, a estos dos grupos sociales, sino a cualquier individuo en la sociedad. Porque yo creo que si ya hicieron esta parte por esa ventaja, en cualquier momento de ventaja van a accionar sus instintos y pueden ser vulnerables cualquier persona, ¿no? Pueden llegar a tener esa ventaja. Bueno, aquí le quise meter algo de espontáneo, pero prácticamente es esa parte, ¿no? Del ethos lo dejamos en la ética profesional, el logos la razón jurídica, y el pathos lo manejamos en la sensibilidad humana. Es como vender completo tu mensaje, ¿no? Y sobre todo en la parte jurídica, como ya las lecturas, dependiendo la disciplina en la que te desarrolles, se trabaja diferente, ¿no? Pues en la parte jurídica, este triángulo soporta bien se apega más al derecho y más a la verdad, ¿no? Ahora sí que hay que, como dicen, el habla elegante de la retórica, hay que trabajarlo más apegado a la palabra en cuanto a la verdad, ¿no? O sea, ir encontrando esta parte conforme a la historia, ¿no? Ir desarrollando. Creo que es algo complejo y sobre todo de estudio en cada caso. Saber cuál es tu situación, de qué lado estás, obviamente, ¿no? Y sobre eso refutar de forma más completa y compleja la situación, para que se apegue a derecho y se apegue a la verdad. Bueno, de mi parte sería todo. Fue como que la intención de que más o menos sé para dónde va. Igual yo creo que en estas siguientes actividades ya nos va a tocar así como que ya más la intención de mi parte ya hacer más el papel completo, ¿no? Le agradezco, muy buenas noches.